Elige una de mis chicas, humano. Esa frase todavía resonaba en mi cabeza. Y yo, por supuesto, elegí a la más fea, porque a veces lo que nadie quiere es lo único que vale la pena tener. El picor en mis costillas por fin se había detenido. Eso era bueno. Significaba una de dos cosas. O los nanobots alienígenas habían terminado de tejer la carne de mi herida, o mis terminaciones nerviosas simplemente se habían rendido y habían muerto. Apreté un dedo contra el corte, ahora sellado con una especie de gel biológico. Sí, todavía dolía bastante. Bueno, eso sigue sensible, me dije dentro de la cápsula de recuperación vacía. Mi voz rebotó en las paredes curvas que brillaban con una suave luz azul. Tengo que admitirlo. Las cámaras de curación de los Calacian eran una maravilla. En la Tierra, con una herida como esta, estarías semanas en una cama. Siempre que encontrarás una cama libre, claro. Aquí, la medicina alienígena te dejaba como nuevo en una noche. Algo muy útil cuando eres un gladiador humano que lucha contra máquinas para un público alienígena. Claro que solo se molestaban en curarte para que pudieras volver a la arena y ofrecer un buen espectáculo al morir. En fin, balanceé las piernas fuera de la cápsula y me puse de pie con cuidado. El equilibrio era bueno, mucho mejor que el de los otros gladiadores después de la carnicería de anoche. A través de las paredes translúcidas, vi otras cápsulas brillando en la penumbra. La mayoría estaban vacías. Las pruebas de ascensión, como las llamaban, eran muy efectivas para reducir el número de concursantes, drásticamente. «Buenos días, por la mañana», llegó una voz ronca desde el otro lado de la sala. Era Marco. Estaba sentado en su cápsula, pinchándose una línea de heridas punzantes selladas en el hombro. «El desayuno continental es terrible», respondí, estirando los brazos. «Y el personal no deja de intentar matarnos. Definitivamente voy a dejar una mala reseña». Marco soltó una carcajada, pero se arrepintió al instante. El movimiento tiró de sus heridas. «Al menos estamos vivos para quejarnos. El pobre Davidson no escribirá ninguna reseña». El humor se desvaneció entre nosotros. Davidson había sido un tipo decente, para ser un ex guardia de seguridad corporativo que acabó en el mismo transporte de esclavos que el resto de nosotros. El bicho ese, Calacian, que parecía una araña de pesadilla, lo había desmontado pieza a pieza, con precisión quirúrgica, y la multitud vitoreaba en 3 idiomas diferentes. Caminé hacia el portal de observación de la cámara. Era una pared transparente gigante que ofrecía una vista que te dejaba sin aliento. La arquitectura de Kalita era simplemente imposible. La ciudad se elevaba en terrazas, cada una sostenida por manipuladores de gravedad que zumbaban con una energía apenas contenida. Ríos de luz trazaban caminos entre las plataformas flotantes donde vivían los ricos. Y muy, muy abajo, en las sombras perpetuas, el distrito de los trabajadores se extendía como un mundo completamente diferente. Un mundo oscuro y olvidado. ¿Alguna vez te has preguntado qué sacan realmente de todo esto?, preguntó Marco, uniéndose a mí junto a la ventana. Quiero decir, sí, entretenimiento, pero tienen simulaciones holográficas que podrían montar un espectáculo mejor sin todo este desorden. Observé un elegante transporte deslizarse entre las agujas superiores. Sus pasajeros eran invisibles detrás del casco tintado. «Quizás ese es el punto», le dije. «Cualquiera puede fingir una muerte. Se necesita compromiso para matar a alguien de verdad, solo por diversión». «Qué pensamiento tan alegre, Rubén», dijo Marco. «Recuérdame que te ponga a cargo de los discursos de moral». La puerta de la cámara se abrió con un suave siseo. La figura que entró hizo que ambos nos pusimos instintivamente rectos. Era una asistente Calacian.
alta, esbelta, con esas orejas alargadas características que se curvaban hacia atrás como elegantes aletas. Su piel tenía un brillo tenue que cambiaba entre el plata y el dorado pálido. Y sus ojos lo sabían todo. Eran demasiado sabios para mi gusto. Los campeones supervivientes se prepararán para la ceremonia de selección, anunció. Su voz tenía esa cualidad musical que todos los Calacian parecían poseer. Lady Zar solicita su presencia en el Jardín del Cielo dentro de 1 hora. Marco me dio un codazo. ¿Jardín del Cielo? Suena siniestro. Aquí todo suena siniestro, respondí. Probablemente llaman a sus baños las cámaras de la eliminación o algo igual de dramático. La expresión de la asistente no cambió, pero juraría que vi una minúscula contracción en la comisura de su boca. O entendía más español de lo que aparentaba, o el humor escatológico era universal. Se han proporcionado las prendas ceremoniales, continuó, señalando un hueco en la pared que no estaba ahí hace un momento. La arquitectura Calacian tenía la inquietante costumbre de remodelarse sola cuando no mirabas. Lady Zar valora la presentación. Cuando se fue, examiné la ropa con un aprecio escéptico. El tejido parecía metal líquido, pero se movía como la seda. Y el corte era sorprendentemente favorecedor para algo diseñado por alienígenas que probablemente nos consideraban el equivalente a osos de circo entrenados. ¿Crees que tienen nuestras medidas en un archivo o todo esto está hecho a medida?, preguntó Marco, sosteniendo una camisa que parecía brillar con luz propia. Probablemente nos escanearon mientras estábamos inconscientes, dije, poniéndome las extrañas prendas. Solo espero que no se tomaran otras libertades mientras lo hacían. La ropa se ajustó sola mientras me movía. Se apretaba aquí, se aflojaba allá, hasta que quedó perfecta. Era desconcertante. Esta gente podía manipular la materia a nivel molecular, curar heridas mortales de la noche a la mañana, construir ciudades que desafiaban la gravedad. Y aún así, su mayor diversión era ver a humanos primitivos intentar matarse entre sí con trozos de metal afilado. ¿Listo para el nuevo infierno que nos espera?, preguntó Marco, mirando su reflejo en la pared pulida. Me enderecé y traté de parecer alguien que pertenecía a un traje que valía más que la mayoría de las ciudades de la Tierra, tan listo como puedo estarlo, aunque tengo que decir que, si esta es su idea de una ceremonia de recompensa, me da curiosidad saber cómo son sus castigos. Probablemente involucren más arañas, dijo Marco con gravedad. Definitivamente más arañas. Estuve de acuerdo. Y juntos caminamos hacia lo que fuera que nos esperaba en el Jardín del Cielo de Lady Zar, llevando nuestro humor negro como una armadura contra el hermoso y terrible mundo que nos había reclamado. El ascensor de gravedad nos subió por el corazón de la torre de Zar. Pasamos por niveles de opulencia que me hacían llorar los ojos. Cada piso que vislumbramos a través del tubo transparente contenía maravillas que habrían llevado a la bancarrota a naciones enteras en la Tierra. Habitaciones donde la luz líquida fluía como cascadas. Jardines donde árboles cristalinos cantaban en frecuencias armoniosas. Cámaras llenas de esculturas flotantes que se reorganizaban solas al detectar tus pasos. Estoy empezando a sentir que voy mal vestido, murmuró Marco, viendo una mariposa mecánica del tamaño de su puño pasar flotando junto a la pared del ascensor, sus alas dejando un rastro de polvo de estrellas. Relájate, le dije. Somos el entretenimiento. Probablemente esperan que parezcamos bárbaros. Habla por ti. Yo me duché. El ascensor se ralentizó al acercarse a la cima de la torre. Mi estómago dio un vuelco incómodo que no tenía nada que ver con la desaceleración. A través de las paredes transparentes,
El jardín del cielo se reveló en toda su gloria imposible. Plataformas flotantes se desplazaban en órbitas perezosas alrededor de un estrado central, cada una sosteniendo una flora imposible que brillaba con una belleza bioluminiscente. Todo el espacio estaba encerrado en una cúpula de material cristalino que ofrecía una vista panorámica de caliza, extendiéndose infinitamente por debajo. «Bueno», dijo Marco en voz baja, «eso no es nada intimidante». Lady Thar estaba en el corazón del jardín, como una reina contemplando su dominio. Era alta, incluso para los estándares Calatian. Sus orejas alargadas estaban adornadas con delicadas cadenas, de lo que parecían estrellas capturadas. Su vestido parecía cortado del mismísimo cielo nocturno, completo con constelaciones que se movían lentamente por la tela oscura. Cuando se giró para mirar a los humanos que llegaban, su sonrisa tenía toda la calidez de una hoja de bisturí. «Nuestros victoriosos campeones», anunció. Su voz se extendió por todo el espacio sin necesidad de alzarla. «Han proporcionado un excelente deporte». Alrededor del perímetro del jardín, otros nobles Calacian observaban desde sus plataformas flotantes. Conté al menos una docena, cada uno envuelto en una riqueza que probablemente podría financiar una pequeña guerra. Sus conversaciones continuaban en tonos bajos y musicales, pero me di cuenta de cómo sus ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. «Siento como si estuviéramos en un zoológico», murmuró Marco por la comisura de la boca. «Al menos a los animales del zoológico los alimentan con regularidad», respondí, y luego alcé la voz. «Lady Thar, nos sentimos honrados por su hospitalidad». Su risa fue como campanas de plata cayendo sobre mármol. «Qué encantadoramente primitivo». «Sí, supongo que considerarían esto hospitalidad». Hizo un gesto hacia los nobles reunidos. «Estos son representantes de varias casas, aquí para presenciar la ceremonia. Algunos han apostado sumas considerables a los resultados». «¿Resultados de qué, exactamente?», preguntó Marco. «Pues de sus elecciones, por supuesto», dijo Thar, juntando las manos. Las plataformas flotantes comenzaron a acercarse al estrado central. «Pero primero, deben conocer los premios que han ganado con su supervivencia». Una sección del suelo del jardín se abrió, revelando otro ascensor de gravedad. De él emergieron 5 figuras que me dejaron sin aliento. 4 de ellas eran claramente las hijas de Thar. Llevaban sus rasgos aristocráticos, pero eran más jóvenes, más vibrantes. Su belleza era del tipo que pertenece a las pinturas clásicas o a los sueños febriles. Una piel impecable que parecía generar su propia luz. Un cabello que se movía como si lo agitara una brisa invisible. Y unos ojos que contenían profundidades de color imposibles en la naturaleza. «Mis hijas», anunció Thar con evidente orgullo. «Cada una obra maestra de la artesanía genética». «Artesanía genética», susurró Marco. «Aquí no creen en la selección natural», le susurré de vuelta. «Todo está diseñado a medida». La 4ª hija era todo lo que sus hermanas eran, y más, si tal cosa es posible. Donde ellas eran hermosas, ella era trascendente. Donde ellas brillaban suavemente, ella prácticamente irradiaba luz. Sonrió a los humanos reunidos con la confianza de alguien que nunca había dudado de su propia perfección. Pero fue la 5ª figura la que atrajo mi atención. Se mantenía un poco apartada de las demás, y aunque compartía los rasgos básicos Calacian, algo era diferente. Su piel carecía de la cualidad luminiscente de sus hermanas, pareciendo casi mate en comparación. Su cabello era de un simple castaño, en lugar de los tonos metálicos fluidos de las otras. A todas luces, era ordinaria. «Y esta», dijo Thar, y su tono cambió a algo que podría haber sido vergüenza. «Es Lyra».
La chica, bueno, la mujer, levantó ligeramente la barbilla al ser presentada. Sus ojos, me di cuenta, eran diferentes a los de sus hermanas. Donde los de ellas contenían una belleza segura de sí misma, los de ella contenían algo más profundo. Inteligencia, tal vez, o resignación. Y bien, continuó Zar, recuperando su aire teatral. Se han ganado el derecho a elegir. Cada uno de ustedes puede seleccionar a una de mis hijas como su compañera durante su estancia en Calitza. Marco se inclinó hacia mí. ¿Duración de nuestra estancia? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Teniendo en cuenta su historial con los gladiadores, supongo que hasta que muramos horriblemente, respondí en voz baja. Fantástico. Pensando a largo plazo, ¿eh? Uno de los nobles que observaban gritó algo en rápido Calacian, y la sonrisa de Zar se agudizó. La casa Beliz me recuerda que la elección tradicional se hace en orden de rendimiento. Marco de la Tierra, tu valor en la arena fue adecuado. Puedes elegir primero. Marco se enderezó y dio un paso adelante. Su mirada se movió a través de las 4 hijas perfectas, deteniéndose en cada rostro imposiblemente hermoso. Los nobles se inclinaron hacia adelante con evidente interés. Algunos consultaban tabletas brillantes que probablemente rastreaban las probabilidades de las apuestas. Bueno, dijo Marco, este es probablemente el martes más raro que he tenido. Señaló a la segunda hija, cuyo cabello plateado caía como mercurio líquido. La elijo a ella, supongo. La hija elegida sonrió con gracia y dio un paso adelante, aceptando la torpe reverencia de Marco con una elegante compostura. Los nobles murmuraron su aprobación. Y ahora, dijo Zar, volviendo esos ojos depredadores hacia mí, nuestro campeón más innovador. Tu actuación fue bastante inesperada. La elección es tuya. Sentí cada ojo en el jardín clavado en mí. Las 3 hijas perfectas restantes se arreglaron en una sutil exhibición, cada una visión de belleza alienígena que habría inspirado religiones en la tierra. Sus sonrisas eran invitaciones al paraíso. Y, sin embargo, mi mirada seguía volviendo a Lyra. Ella permanecía en silencio a un lado, esperando claramente ser pasada por alto una vez más. Una elección difícil, dije en voz alta, tratando de ganar tiempo. Todas son increíblemente hermosas. Las hijas perfectas se enderezaron un poco. La expresión de Lyra no cambió. Algo en su quietud me llamaba. Tal vez era la forma en que se mantenía con una dignidad silenciosa, a pesar de ser la opción de último recurso. Tal vez era la inteligencia en sus ojos, que parecía ver a través de toda esta farsa teatral. O tal vez, solo tal vez, yo era lo suficientemente contrario como para querer romper las expectativas de todos. La elijo a ella, dije, señalando directamente a Lyra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se alargó lo suficiente como para que me preguntara si le había declarado la guerra a alguien accidentalmente. Los dispositivos de grabación cristalinos, que habían estado zumbando silenciosamente alrededor del jardín, de repente se encendieron, sus núcleos bioluminiscentes pulsando, mientras capturaban cada ángulo de lo que aparentemente era el escándalo social del siglo. La expresión perfectamente compuesta de Zar parpadeó por un instante, como un holograma con una breve fluctuación de energía. ¿Eliges a Lyra? Eso es lo que he dicho. Mantuve la voz firme, aunque empezaba a sospechar que acababa de meterme en algo mucho más complicado que una simple ceremonia de selección. ¿Hay algún problema con mi elección? Uno de los nobles en las plataformas flotantes gritó algo en rápido Calatian, que sonaba claramente como una pregunta. Otro respondió con lo que solo podría describirse como una blasfemia alienígena, a juzgar por cómo jadearon los demás. Están preguntando si sufres de daño neural.
dijo Lyra en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que comenzó la ceremonia. Su voz tenía la misma cualidad musical que los otros Calathian, pero con un matiz que sonaba casi divertido. «Bueno, eso es halagador», respondí. Aunque, para ser justos, ayer me golpearon bastante en la cabeza. Marco me lanzó una mirada que decía claramente: «¿Qué diablos estás haciendo?». Pero ya estaba comprometido. Además, algo en toda esta situación se sentía como una obra de teatro, y nunca he sido de los que se ciñen al guión. Zar recuperó la compostura con un esfuerzo visible. «Por supuesto, la elección es tuya. Sin embargo, me siento obligada a señalar que Lyra no está mejorada como sus hermanas». «¿Mejorada cómo?», pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Optimización genética», ofreció una de las hijas perfectas. «Mejoras físicas para un atractivo irresistible. Regulación de feromonas para respuestas de atracción óptimas. Regeneración celular para una juventud y belleza prolongadas. Lo ideal para cualquier compañera íntima». «Ajá», dije. «Así que todas estáis básicamente construidas a medida para ser irresistibles». «El término construidas a medida es bastante crudo», interrumpió Zar. «Pero esencialmente, exacto. Mis hijas representan siglos de refinamiento genético y miles de millones de créditos en costos de desarrollo». «Y Lyra no está modificada», dijo Zar. Las palabras llevaban un peso que sugería que esto era de alguna manera vergonzoso. Ella eligió rechazar los procedimientos de mejora. Miré a Lyra con renovado interés. «¿Rechazaste la perfección genética?». «Tenía mis razones», dijo ella simplemente. Otro estallido de charla alienígena surgió de los nobles observadores, y esta vez capté lo que sonaban como números grandes. «Están revisando sus grupos de apuestas», explicó Lyra. «Tu elección aparentemente ha creado lo que llaman una imposibilidad estadística». «Feliz de ayudar», dije. «Siempre he sido bueno arruinando las predicciones de la gente». Marco se aclaró la garganta. Sin ánimo de interrumpir este fascinante intercambio cultural, ¿qué pasa ahora exactamente? ¿Nos dan un manual o algo? Zar pareció volver al presente. «Sí, por supuesto. El periodo de vinculación comenzará de inmediato. A cada pareja se le asignarán aposentos privados en la torre residencial, donde tendrán tiempo para conocerse». Su sonrisa regresó, aunque parecía un poco forzada. La duración varía dependiendo de las métricas de compatibilidad. «Métricas de compatibilidad», repitió Marco. «Monitoreo biométrico, evaluación psicológica, análisis de feromonas», gritó uno de los nobles servicialmente. «Procedimiento estándar para determinar la duración óptima del emparejamiento». «Claro», dije, «porque no hay nada más romántico que tener tu bioquímica monitoreada por científicos alienígenas». Lyra hizo un sonido que podría haber sido una risa ahogada. Cuando la miré, me estaba mirando con algo que podría haber sido aprobación. «El monitoreo es por su propia seguridad», insistió Zar. «Los emparejamientos incompatibles pueden resultar en efectos secundarios desafortunados, como bucles de retroalimentación neurológica, sobrecarga empática y combustión espontánea ocasional». «¿Combustión espontánea?». La voz de Marco se quebró un poco. «Muy raro», le aseguró Zar. «Generalmente solo ocurre con una incompatibilidad genética extrema». «Bueno, eso es reconfortante», murmuré. «Menos mal que elegí a la no mejorada. Menos posibilidades de incendiarse accidentalmente esta vez». Lyra definitivamente se rió. Un sonido como el agua corriendo sobre piedras. Varias de sus hermanas se giraron para mirarla, aparentemente en shock. «¿Qué?», preguntó una de ellas. ¿Qué tenía de gracioso la referencia a la combustión? «Humor humano»,
explicó Lyra. Es complejo, pero encantador. La hija perfecta frunció el ceño. Pero los algoritmos de compatibilidad deberían haber tenido en cuenta las diferencias de humor. Zara aplaudió, produciendo un sonido cristalino que atrajo la atención de todos. Suficiente especulación. Las parejas ahora serán escoltadas a sus aposentos, asignados para el comienzo del proceso de vinculación. Aparecieron asistentes como de la nada. Marco fue guiado hacia uno de los ascensores de gravedad junto con su compañera elegida. Yo me encontré de pie junto a Lyra mientras nuestro propio asistente se acercaba. De cerca pude ver que, aunque carecía de las mejoras genéticas de sus hermanas, había algo cautivador en sus rasgos. Inteligencia, sin duda, pero también una especie de fuerza silenciosa que la belleza perfecta, de alguna manera, no tenía. Entonces, le dije mientras caminábamos hacia nuestro ascensor. «No lo pienses demasiado», respondió ella, «y trata de no dejar que el equipo de monitoreo te haga sentir demasiado cohibido. Es menos intrusivo de lo que parece. Eso es tranquilizador. Aunque tengo que preguntar, ¿por qué rechazaste las modificaciones genéticas? Parece un trato bastante bueno». Lyra guardó silencio por un momento, mientras entrábamos en el ascensor de gravedad. «Porque algunas cosas son más valiosas que la perfección», dijo finalmente. «¿Cómo qué?» Ella me miró con esos ojos sabios. «Pieza, elegiste a mí por encima de 4 alternativas genéticamente perfectas. Creo que en el fondo sabes la respuesta a esa pregunta». Mientras el ascensor comenzaba su descenso hacia nuestros nuevos aposentos, pensé que probablemente tenía razón, aunque empezaba a sospechar que entender la respuesta y sobrevivir a sus implicaciones podrían ser dos cosas muy, muy diferentes. Los aposentos que nos asignaron eran tan grandes que podrían haber albergado un pequeño pueblo. Me quedé en lo que supuse que era la sala de estar principal, viendo cómo los vehículos que desafiaban la gravedad se entrecruzaban entre las agujas distantes, mientras intentaba procesar el hecho de que los muebles parecían estar creciendo del suelo. Los ensambladores moleculares responden a las preferencias biométricas, explicó Lyra, notando mi confusión. Están leyendo tus requisitos de comodidad y ajustándose en consecuencia. Como para demostrarlo, una silla se extruyó del material sin costuras del suelo, cambiando de forma hasta camita, y dio con la curva exacta de mi columna. Me senté a modo de prueba y la encontré perfectamente cómoda. Eso es realmente conveniente o profundamente inquietante, dije. No puedo decidir cuál. Ambos, probablemente. Lyra se acercó a una de las paredes, que inmediatamente comenzó a mostrar lo que parecía una interfaz de control. ¿Te gustaría ver la configuración de monitoreo de compatibilidad? Podría ayudarte a sentirte menos paranoico por ser observado. No estoy paranoico. Simplemente prefiero que mi vigilancia sea honesta consigo misma. Tocó algo en la pantalla de la pared y, de repente, el aire a nuestro alrededor se llenó de lecturas holográficas flotantes. Frecuencia cardíaca, actividad cerebral, niveles hormonales, incluso algo etiquetado como coeficientes de estrés psicológico en una fluida escritura Calacian. Bueno, eso es completo, dije, viendo mis propios signos vitales pulsar en pantallas en tiempo real. Aunque tengo que decir que ver mis niveles de estrés proyectados en color tridimensional no está ayudando exactamente a que bajen. El sistema se adaptará. Está diseñado para volverse menos intrusivo a medida que los sujetos se sienten cómodos con el monitoreo. Lyra señaló otro conjunto de pantallas. Estos rastrean los marcadores de compatibilidad, respuestas de feromonas, sincronización de patrones neuronales, resonancia empática. ¿Resonancia empática? El grado en que sus estados emocionales comienzan a reflejarse mutuamente.
se considera un indicador clave de una vinculación exitosa. Estudié las lecturas, notando que varios de los marcadores de compatibilidad ya mostraban actividad. ¿Es normal que estén activos tan rápido? Lyra hizo una pausa. Su atención se centró en una pantalla en particular que pulsaba con una suave luz azul. No, dijo en voz baja. Normalmente, la sincronización neural tarda días en comenzar. ¿Eso es bueno o malo? No estoy segura. Se acercó para examinar los datos y noté que su proximidad hacía que varias de las pantallas brillaran notablemente. Los patrones son inusuales. Un suave timbre indicó una comunicación entrante. La imagen de Zar se materializó en el centro de la habitación. Incluso como holograma, lograba parecer imponente. Confío en que se están instalando cómodamente, dijo, aunque sus ojos estaban claramente enfocados en las pantallas de compatibilidad que flotaban a nuestro alrededor. Las primeras lecturas son bastante interesantes. ¿Interesantes cómo?, pregunté. Bueno, típicamente los sujetos humanos requieren periodos de ajuste significativos. Su especie tiende a resistir la resonancia psíquica. Sin embargo, sus patrones neuronales ya muestran una sincronización notable con los de Lara. Quizás somos naturalmente compatibles, sugerí. La sonrisa de Zar era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Quizás. O quizás hay factores que aún no hemos identificado. El holograma se giró para mirar directamente a Lyra. ¿Has sido totalmente sincera sobre tus modificaciones, hija? La expresión de Lyra no cambió, pero noté una sutil tensión en su postura. Te dije que rechacé los procedimientos de mejora. Sí, lo hiciste. Pero rechazar la mejora no es lo mismo que permanecer sin modificar, ¿verdad? El silencio que siguió se sintió pesado, lleno de implicaciones que no entendía. Finalmente, Lyra habló. Me sometí a una reestructuración neural experimental hace 3 años. No mejora. Modificación. ¿Qué tipo de modificación?, pregunté. Amplificación de la sensibilidad psíquica, respondió Zar, antes de que Lyra pudiera hacerlo. Un procedimiento extremadamente peligroso que suprimió sus modificaciones físicas a cambio de habilidades telepáticas mejoradas. Habilidades telepáticas, repetí lentamente. Como leer la mente, entre otras cosas, dijo Lyra en voz baja. Aunque no es tan simple, es más como sentir patrones de resonancia emocional, ecos neuronales. Y el costo físico fue tu belleza mejorada, dije, la comprensión comenzando a amanecer. El procedimiento requirió redirigir los recursos genéticos de las modificaciones cosméticas al desarrollo neuronal. El resultado fue... Ella hizo un gesto hacia sí misma. Esto, de ahí la vergüenza familiar. Cambiaste la perfección por el poder, dije, y nadie supo qué hacer contigo. El holograma de Zar parpadeó con lo que podría haber sido molestia. El procedimiento no fue autorizado y fue extremadamente arriesgado. Podría haber muerto. Pero no lo hice, dijo Lyra con firmeza. Y las habilidades que obtuve son considerablemente más útiles que la producción mejorada de feromonas. ¿Útiles para qué?, pregunté. Antes de que Lyra pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la torre. Las pantallas holográficas a nuestro alrededor de repente se encendieron con urgentes advertencias rojas. ¿Qué está pasando?, exigí. Brecha de seguridad, dijo Zar secamente. Alguien se ha infiltrado en los niveles inferiores. Todas las cámaras de vinculación están siendo selladas como medida de precaución. ¿Infiltrado cómo?, preguntó Lyra. Se supone que los sistemas de seguridad de la torre son impenetrables.
aparentemente no tan impenetrables como creíamos. La atención de Zar estaba claramente dividida. Permanecerán en sus aposentos hasta que la situación se resuelva. El holograma se desvaneció, dejándonos a Lyra y a mí solos con las pantallas de advertencia parpadeantes. Bueno, dije, acomodándome de nuevo en mi silla perfectamente calibrada. Esto es acogedor. Nada como una crisis de seguridad para unir a la gente. Lyra estaba estudiando las pantallas de advertencia con evidente preocupación. Esto no es aleatorio, dijo. Los puntos de infiltración corresponden a las redes de datos principales de la torre. ¿Cómo puedes saberlo? Porque puedo sentir los patrones de interrupción en la red neuronal del edificio. Alguien no solo está entrando, están accediendo sistemáticamente a los sistemas de información. Observé su rostro mientras se concentraba en las señales psíquicas que estaba recibiendo. ¿Puedes decir quién es? No, pero... Hizo una pausa, su expresión cambiando a algo parecido al reconocimiento. Hay algo familiar en los patrones neuronales, casi como... ¿Como qué? Se giró para mirarme, y por primera vez desde que nos conocimos, parecía genuinamente sorprendida. Como si te estuvieran buscando a ti. ¿Buscándome a mí específicamente? Traté de mantener la voz ligera, pero algo frío se estaba instalando en mi estómago. Eso es muy halagador o una muy mala noticia. Lyra se presionó los dedos en las sienes, sus ojos cerrados en concentración. Los patrones neuronales son humanos, pero no del todo. Hay algo más mezclado, algo artificial. Artificial como la mejora cibernética, pero más integrada que cualquier cosa que haya visto antes. Abrió los ojos, estudiándome con una nueva intensidad. Rubén, ¿qué hacías exactamente antes de acabar en los Juegos de Gladiadores? La pregunta quedó suspendida en el aire como un arma cargada. Me encontré atrapado entre la honestidad y la autopreservación. Era ingeniero de mantenimiento en una estación minera, dije con cuidado. Nada particularmente emocionante. Inténtalo de nuevo. Su voz era suave, pero firme. Recuerda, puedo sentir la resonancia emocional. Tus niveles de estrés acaban de dispararse dramáticamente. Cierto. Lo de la telepatía, me froté la frente. Sigo olvidándolo. Es más complejo que una simple telepatía, pero sí. Y estás irradiando patrones de engaño como una baliza. Las alarmas habían cambiado a un tono diferente, más urgente. A través de las enormes ventanas podía ver vehículos de seguridad pululando por los niveles inferiores de la torre. De acuerdo, dije finalmente. Quizás mi pasado es un poco más complicado de lo que dejé entrever al principio. ¿Cómo de complicado? Del tipo de complicado que al parecer hace que la gente se infiltre en torres fortaleza alienígenas para encontrarme. Lyra se movió hacia la interfaz de la pared, sus dedos bailando sobre los controles holográficos. Estoy accediendo a las cámaras de seguridad de la torre. Quizás podamos ver a qué nos enfrentamos. Múltiples pantallas se materializaron a nuestro alrededor, mostrando varios ángulos de la infiltración. Lo que vi me heló la sangre. 3 figuras se movían por los pasillos de servicio de la torre con una eficiencia imposible. Llevaban una armadura ajustada que parecía doblar la luz a su alrededor. «Son buenos», observó Lyra. «Casi demasiado buenos. ¿Cómo conoces a gente así?» «No los conozco», dije, y luego hice una pausa. «Al menos, no creo conocerlos». «¿No crees conocerlos?» «Es complicado». Uno de los intrusos miró directamente a una cámara de seguridad, y mi mundo se inclinó. El rostro era humano, pero sutilmente incorrecto. Las proporciones eran demasiado perfectas, los movimientos demasiado fluidos,
los ojos demasiado brillantes. «Oh», dije en voz baja, «eso no es bueno». «¿La conoces?» «Sí, creo que sí». Me dejé caer en mi silla, que se ajustó inmediatamente para soportar mi repentino desplome. Su nombre es Sarah Smith. Trabajamos juntos en la estación minera. Esa en la que supuestamente era solo un ingeniero de mantenimiento. Sí, sobre eso, la estación minera era una tapadera. En realidad, formábamos parte de un proyecto de investigación, integración cibernética experimental. ¿Eres un cyborg? No exactamente, más como un humano mejorado. Implantes neuronales, modificaciones genéticas, curación acelerada, todo el paquete. Señalé la pantalla donde Sarah ahora trepaba por un conducto de ventilación con agilidad de araña. Sarah recibió modificaciones más extensas que yo, y ahora está aquí para rescatarte. Eso es lo que me preocupa, porque la última vez que vi a Sarah, estaba tratando de matarme. Lyra me miró fijamente. ¿Perdón? ¿Qué? El proyecto Blue Sky no era exactamente voluntario. Cuando algunos de nosotros intentamos irnos, las cosas se pusieron feas. Sarah era una de las verdaderas creyentes. Pensaba que las modificaciones nos hacían superiores a los humanos de base. ¿Y tú no estabas de acuerdo? Pensaba que nos convertían en armas. Resultó que tenía razón. Otro tono de alarma se unió a la cacofonía. Este indicaba que los intrusos habían llegado a los niveles residenciales. Han superado 17 puntos de control de seguridad en menos de 10 minutos, dijo Lyra. Eso no es solo mejorado, es imposible, dije con gravedad. A menos que sepas exactamente cómo funcionan los sistemas de seguridad, lo cual Sarah sabría si ha estado monitoreando la tecnología Calazian. ¿Monitoreando cómo? De la misma manera que terminamos como gladiadores, Blue Sky tenía agentes en todas partes, recopilando inteligencia sobre tecnología alienígena. Se suponía que éramos la respuesta de la humanidad a la superioridad alienígena. Supersoldados que podían infiltrarse y sabotear desde dentro. Pero escapaste. Apenas, y aparentemente, no tan completamente como pensaba. Lyra se unió a mí en la ventana. Las pantallas de compatibilidad se encendieron con una suave luz azul a su paso. La sincronización neural entre nosotros, ¿es por tus modificaciones? Probablemente. Sarah siempre dijo que los implantes nos harían más compatibles con las habilidades psíquicas alienígenas. La miré, aunque tengo que admitir que no esperaba que funcionara tan bien. Las lecturas siguen acelerándose, observó. A este ritmo, alcanzaremos la resonancia empática total en horas en lugar de semanas. ¿Eso es peligroso? Para sujetos normales, extremadamente. Para alguien con tus modificaciones, hizo una pausa estudiando los flujos de datos. En realidad, no estoy segura. Esto no tiene precedentes. Un nuevo sonido se unió a las alarmas, el zumbido distintivo de las armas de energía. Las cámaras de seguridad mostraban a los guardias Calazian enfrentándose a los intrusos. Sarah y su equipo respondieron con armas que parecían rasgar agujeros en la realidad misma. Bueno, dije, viendo a un guardia desaparecer en un destello de espacio-tiempo distorsionado. Eso ha escalado rápidamente. De repente, Lyra me agarró del brazo. Sus ojos estaban muy abiertos por la alarma. No solo vienen a por nosotros, se dirigen al núcleo de datos central. ¿Qué hay en el núcleo de datos central? Todo. Esquemas de la torre, bases de datos genéticas, algoritmos de compatibilidad. Se giró para mirarme de lleno. Si acceden a esa información, sabrán todo sobre la tecnología de mejora Calazian. Y eso es malo porque alguien con tus modificaciones y acceso a nuestras capacidades de ingeniería genética podría crear un ejército de infiltrados perfectos.
Un ejército que podría pasar por humano, pero tener todas las ventajas de la tecnología alienígena. Me quedé mirándola mientras las implicaciones se hundían en mí. Entonces, dije, intentando encontrar algo de ligereza. Diría que hemos superado con creces la escala, respondió Lyra. Estamos en territorio inexplorado ahora. Genial. Siempre quise ser un pionero. Las luces se apagaron 3 segundos antes de que Sarah Smith se materializara en nuestros aposentos, como una pesadilla hecha forma. Su armadura de camuflaje adaptativo parpadeó mientras se ajustaba a la iluminación ambiental de la habitación. Y cuando sonrió, pude ver el brillo revelador de los implantes dentales reforzados. «Hola, Rubén», dijo. Su voz tenía armónicos que ninguna garganta humana sin modificar podría producir. «¿Me has echado de menos?» «Tanto como echo de menos que me quitasen el apéndice», respondí, dando un paso para ponerme protectoramente delante de Lyra. «¿Qué quieres, Sarah?» «Lo que siempre he querido, completar la misión». Su mirada se desvió hacia Lyra con un interés depredador. «Aunque tengo que admitir que tu elección de compañeras ha mejorado considerablemente. Una Calacian no mejorada con modificaciones psíquicas experimentales. Eso es una estrategia brillante o una suerte notable». «¿Cómo sabías de sus habilidades?» «¿De verdad, Rubén? Hemos estado monitoreando los programas de mejora Calacian durante años. El pequeño experimento de Lyra estaba por todas sus redes de investigación». Sarah dio un paso más cerca. «La pregunta es si la elegiste al azar, o si esos implantes neuronales finalmente están funcionando como se suponía que debían hacerlo». Lyra se movió para ponerse a mi lado. «Los implantes están resonando con mis habilidades psíquicas, ¿verdad? Por eso las lecturas de compatibilidad se aceleraron tan rápidamente». «Muy bien», dijo Sarah con aprobación. «Sí, las modificaciones de Rubén fueron diseñadas específicamente para interactuar con la tecnología psíquica alienígena. No solo está mejorado, es un puente viviente entre los sistemas neuronales humanos y alienígenas. Un puente que puedes controlar», dije con gravedad. «Controlar es una palabra tan fea. Prefiero dirigir. Y con acceso a las bases de datos genéticas Calacian». Sarah hizo un gesto alrededor de la habitación, donde los miembros de su equipo ahora eran visibles, habiendo desactivado su camuflaje. «Podemos crear una generación entera de infiltrados perfectos». «¿Perfectos para qué?», preguntó Lyra. «Para recuperar lo que es nuestro», respondió Sarah, su sonrisa volviéndose fría. «La humanidad no pidió convertirse en súbdita de un imperio alienígena. Es hora de que le recordemos a la galaxia por qué la Tierra produjo los depredadores más peligrosos del espacio conocido». Sentí algo moverse en mi mente, una presión sutil. Me recordó a las sesiones de condicionamiento neuronal en la estación. Sarah estaba intentando activar protocolos de anulación en mis implantes. Una niebla fría comenzó a deslizarse por los bordes de mi conciencia. Los colores de la habitación parecían desvanecerse. La voz de Lyra, llamando mi nombre, sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un largo túnel. El control de mi propio cuerpo comenzó a desvanecerse. Era como ser un pasajero en mi propio cráneo. Mis músculos se tensaron, no por mi propia voluntad, sino por órdenes codificadas que se abrían paso a través de mi sistema nervioso. Sarah sonrió, una sonrisa de victoria fría y metálica. «Ahí está. Sabía que todavía estabas ahí dentro, soldado». Mi conciencia se estaba evaporando, disolviéndose en una estática digital. Me estaba perdiendo. Pero entonces sentí otra presencia en mi mente. No era fría y digital como la de Sarah. Era cálida. Era Lyra. Sentí su pánico, su miedo por mí, pero debajo de eso sentí una determinación de acero.
Su voz llenó mi cabeza, no como un sonido, sino como un pensamiento puro. Rubén, lucha. No la dejes entrar. Traté de hacerlo, pero era como tratar de agarrar humo. El control de Sara era demasiado fuerte, demasiado integrado en mi propio ser. Fue entonces cuando sentí que Lyra tomaba una decisión desesperada y alocada. Sentí su intención en nuestra conexión neural compartida. No podía vencer a Sara en su propio juego de control digital. El vínculo de Sara conmigo estaba codificado en mi biología, pero el vínculo de Lyra, el nuestro, era nuevo, orgánico, empático. Solo había una manera de hacerlo más fuerte. Lo siento por esto, pensó ella, y su voz estaba llena de una urgencia feroz. Solo hay una forma de hacer que nuestro vínculo sea más fuerte que el de ella. Tengo que provocar una sobrecarga, una descarga sensorial y emocional extrema en tu cerebro. Confía en mí. Y entonces lo desató. No fue un ataque, fue todo lo demás. Lyra inundó nuestro vínculo psíquico con una cascada de pura experiencia humana. Comenzó a manipular la parte más sensible de mi anatomía, el lugar donde los machos humanos tenemos más terminaciones nerviosas. Era una sinfonía de sensaciones, una avalancha. Manejaba mi órgano masculino como una experta. Sara vaciló. Pude sentir su confusión. El mecanismo de control de Sara era frío y digital. Esto, en cambio, era tan real. Era vida. Más potencia, gruñó Sara, y sentí que su control se intensificaba. Su control digital volvió a crecer, tratando de ahogar la sinfonía de sensaciones que me subía desde abajo. Entonces, Lyra respondió intensificando su manipulación. Se ayudó de otras partes de su cuerpo, como la boca. Era una auténtica maestra. Entre bocanada y bocanada susurró: «No te dejaré marchar, Rubén». Era una tormenta de emociones, un huracán. La fría tecnología de Sara tiraba de mi mente en una dirección, pero el tacto Lyra me mantenía anclado al presente. Mi cerebro gritaba bajo la presión. Las luces holográficas de la habitación parpadearon y se distorsionaron a nuestro alrededor. Pude ver a Sara retroceder un paso, con la mano en la sien, su expresión perfecta ahora torcida por el esfuerzo. ¿Qué es esto?, siseó. Y es más fuerte que tus ceros y unos. Y entonces, Lyra dio el golpe final. Me envió el sentimiento más puro y simple de todos. Combinó los movimientos fluidos y cálidos de su boca con sacudidas firmes y rápidas de sus manos. La catarsis fue explosiva. Una ola salió de mi interior. Fue liberadora. La fría y lógica red de control de Sara se hizo añicos contra esa ola de emoción cruda. Sentí que sus ganchos digitales se disolvían en mi mente, quemados por la pura intensidad de la experiencia. Gritó, un sonido agudo y lleno de estática. Y por primera vez desde que entró en la habitación, vi miedo en sus ojos mejorados. La tecnología de Sara, diseñada para controlar y dominar, era insuficiente contra la fuerza del acto animal de Lyra. Justo en ese momento, el holograma de Lady Thar reapareció. Su expresión era tranquila, casi divertida. En realidad, dijo su voz, resonando en la habitación ahora silenciosa, no tienes lo que viniste a buscar. Sara se giró para enfrentar el holograma, todavía tambaleándose por la retroalimentación psíquica. Lady Thar, qué bueno verte de nuevo. Ojalá pudiera decir lo mismo. ¿De verdad pensaste que no tendríamos salvaguardas contra el robo de datos? La sonrisa de Thar era ártica. La información que robaste de nuestras bases de datos está completamente corrupta. Intentar usarla resultará en espectaculares fallos genéticos. Estás mintiendo. ¿Lo estoy?
Tu propia fisiología mejorada ya está empezando a mostrar signos de degradación. ¿Cuánto tiempo crees que tienes antes de que esas hermosas modificaciones comiencen a devorarte viva? La mano de Sara se movió inconscientemente hacia su garganta. Ahora pude ver una tenue decoloración extendiéndose bajo su piel. Un virus informático estaba incrustado en los datos a los que accediste. Continuó Zar, conversacionalmente. Apunta a las interfaces neuronales sintéticas y a las modificaciones genéticas. Bastante elegante, en realidad. Debe haber un antídoto, dijo Sara, su voz perdiendo sus armónicos artificiales. Por supuesto que lo hay, a cambio de tu retirada del espacio Calathian y un acuerdo formal para cesar las actividades de infiltración. Sara me miró con algo que podría haber sido traición. ¿Planeaste esto? En realidad no, dije, mi propia voz sonando ronca por el esfuerzo. Estoy tan sorprendido como tú, aunque tengo que admitir que es agradable estar en el lado ganador por una vez. El antídoto será transmitido a la bahía médica de tu nave dentro de 1 hora, dijo Zar. Tu equipo tiene ese tiempo para alcanzar una distancia mínima segura del planeta. La cara de Sara brilló mientras su equipo se preparaba para partir. Esto no ha terminado, Rubén. Sí, lo ha hecho, respondí en voz baja. La persona que conocías murió en ese laboratorio. Ahora soy otra persona. Después de que se fueran, la habitación se sintió extrañamente vacía. Me desplomé en mi silla, que se ajustó inmediatamente para soportar mi postura exhausta. Bueno, dije, eso fue intenso. Todas las reuniones familiares involucran guerra biológica. Solo las buenas, respondió Lyra, acomodándose en su propia silla. Aunque tengo que preguntar, dije, mirándola. Eso que hiciste mientras Sara intentaba controlar mi mente. ¿Qué fue eso? Fue todo, dijo ella simplemente. Era la única arma que teníamos que ella no podía entender. Y además me apetecía. El holograma de Zar parpadeó de nuevo. Confío en que la situación se ha resuelto a su satisfacción. Más o menos, dije, aunque tengo curiosidad por algo. ¿Cuánto tiempo has sabido del proyecto Blue Sky? Desde que encontramos por primera vez humanos mejorados en nuestro espacio. ¿Pensabas que tu gente era la única que realizaba operaciones de inteligencia? La sonrisa de Zar era casi afectuosa. Hemos estado observando a tu especie durante bastante tiempo, Rubén. Eres notablemente adaptable. ¿Suficientemente adaptable como para quedarme aquí permanentemente? Eso depende. ¿Estás interesado en un cambio de carrera? A nuestros servicios de inteligencia les vendría bien alguien con tus cualificaciones únicas. Miré a Lyra. Ella estaba estudiando las lecturas de compatibilidad, que ahora mostraban niveles de sincronización neural sin precedentes, con una fascinación evidente. ¿Qué piensas? ¿Quieres salvar la galaxia con un supersoldado reformado? Alguien tiene que mantenerte fuera de problemas, dijo ella. Y los datos de sincronización neural por sí solos revolucionarán nuestra comprensión de la vinculación psíquica entre especies. Así que eso es un sí. Eso es un sí, aunque insisto en tener instalaciones de laboratorio adecuadas y financiación ilimitada para la investigación. Hecho, dijo Zar inmediatamente. Bienvenidos al servicio de inteligencia Calathian. Intenten no hacer estallar nada en su primer día. Cuando el holograma se desvaneció, me di cuenta de que, por primera vez en años, sentía una verdadera esperanza por el futuro. Había comenzado este viaje como un gladiador reacio. Habían elegido lo que parecía la peor opción posible, y de alguna manera, había terminado exactamente con lo que necesitaba. ¿Sabes?, le dije a Lyra. Tenía la sensación de que algo interesante sucedería eventualmente, respondió ella.
Aunque tengo que admitir que espía cyborg reformado no era exactamente lo que tenía en mente. La vida rara vez sale según el plan. No, estuvo de acuerdo. Su mano encontró la mía mientras las pantallas de compatibilidad brillaban con una armonía sincronizada. Pero a veces, los desvíos valen la pena. Afuera de nuestra ventana, Calita se extendía hacia las estrellas, llena de posibilidades que ninguno de los dos había imaginado cuando comenzó esta extraña aventura. Y por primera vez, no me sentía como un prisionero mirando hacia afuera. Me sentía como si estuviera en casa. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Te ha gustado? Cuéntamelo en los comentarios.